Igual. Bueno, buenas tardes con todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Ya terminaron todos sus exámenes? Sí. Bueno, nada, espero que les haya ido bien en sus exámenes. Bueno, ahora vamos a empezar con, digamos, la segunda parte de esta cursada, que medio que vamos a dejar un poco de lado lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver lo que es mecánica del fluido. Para esta segunda parte lo que entra es mecánica del fluido y luego ondas mecánicas. No tiene mucha consecuencia, digamos, de lo de la primera parte. Lo que tienen que recordar es la sumatoria de fuerzas y eso. Pero nada. Así que bueno, entonces, la mecánica del fluido. Nosotros vimos la primera clase que, bueno, física se separa en varias ramas, entre ellas la mecánica clásica. Dentro de la mecánica clásica está la mecánica del fluido, que básicamente es la rama que estudia a los fluidos cuando están en reposo o en movimiento. Entonces, para ello hay dos subramas. Por un lado, lo que es la hidrostática y por otro lado, lo que es la hidrodinámica. La hidrostática, que es lo que vamos a ver hoy día, es la parte que estudia a los fluidos que están en reposo. Fluidos en reposo. ¿Okay? Mientras que la hidrodinámica estudia a los fluidos que están en movimiento. Así que bueno, primero vamos a ver lo que es hidrostática. Entonces, para esto primero tenemos que entender qué es un fluido. Ustedes saben qué es cómo se define propiedad de un material. ¿Qué es una propiedad de un material? Exacto, por un lado, en grandes términos, es algo que caracteriza a un material que debe cumplir con la siguiente condición, que cuando ese material se lo cambia de estado, o sea, una de estas propiedades cambios de estado, solo dependen de su estado inicial y su estado final. No importa cómo pasaron del uno al otro, sino que simplemente es cuando este material sufre algún proceso en el cual una o más de estas propiedades sufren un cambio, pero sin importar el camino por el que pasaron para eso. Solo importa cómo empezaron y cómo terminaron. Estas propiedades serían, por ejemplo, lo que es volumen, masa, presión, temperatura, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, tenemos dos tipos de propiedades. Por un lado tenemos las propiedades extensivas. Y por otro lado tenemos las propiedades intensivas. La diferencia entre una propiedad extensiva y una propiedad intensiva es que las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia del cuerpo o sistema en cuestión, mientras que las intensivas no dependen de cuánta materia haya.
si tiene tapón penal, creo que tratar de Bueno, bueno, ¿Cuál sería la propiedad extensiva principal? Una propiedad extensiva que depende de la cantidad de materia. Volumen. La masa y el peso. Volumen depende de la cantidad de materia, sí, tienes razón. Bien, tenemos entonces tenemos masa, volumen. Bueno, el peso no sé si entra dentro de la teoría porque el peso es una fuerza, no es una propiedad como tal. Pero sí puede ser. Peso. Bien, peso. ¿Qué más? ¿Otra cosa? La densidad depende de cuánta materia haya. O sea, si yo agarro un cachito de esto y lo divido, ¿la densidad va a cambiar? No, ¿por qué no cambia la densidad? Pues una proporción más a volumen. Exactamente. De hecho, entonces, más bien, la densidad viene a ser una propiedad intensiva. Otra propiedad intensiva. Temperatura, ¿qué creen? Cambia. Intensiva, que no depende de la cantidad de materia. La temperatura, ¿es intensiva o extensiva? Intensiva. O Intensiva. sea, si yo tengo algo... Es intensiva. Yo puedo cortar un pollo que está a 80 grados, lo corto a medio y está a 80 grados. Exactamente. La temperatura es intensiva, no depende de la cantidad. Qué buen ejemplo. ¿Se entendió? O sea, si tienen algo a una temperatura y lo dividen, sigue teniendo la misma temperatura. Muy bien. Es una intensiva. Otra cosa, bueno, la densidad, la temperatura, bueno, dentro ahí también entra el color, solubilidad, o sea, hay muchas propiedades. Pero aquí lo importante es recordar, extensiva depende de la cantidad de materia, intensiva no depende de la cantidad de materia. Si lo quieren como pensar un poco más coloquial, básicamente todo lo que depende, digamos, de la masa es extensivo, lo que no depende de la masa es intensivo. ¿Cómo sería cuando el resultado de densidad masa sobre volumen de masa? La densidad no es una propiedad extensiva, es una propiedad intensiva. Una cuenta de volumen cambia. La densidad va a depender por la nomenclatura. Pero si tienes un material y ese material tiene una determinada densidad, si vos pones más de ese material, va a seguir teniendo la misma densidad. De hecho, la densidad es lo que se llama propiedad específica. Que las propiedades... Espérame. Pero no, la densidad es intensiva, o sea, no depende de cuánto le agregues. Había pensado densidad masa sobre volumen y si la masa cambia el número, obviamente que la densidad va a ser diferente. Había pensado de ese lado. No, pero no va por ahí. Va por ahí. Bien, luego tenemos lo que se llaman propiedades específicas, que en realidad una propiedad específica es una propiedad extensiva que al dividirla por unidad de masa se convierte en una propiedad intensiva, que de hecho es lo que es la densidad. Perdón, por unidad de masa. Bien, luego, nosotros además sabemos que los materiales, en términos generales, tienen tres fases, tres estados de agregación. O en términos menos coloquiales son estados de agregación. Otra manera de decir las fases. ¿Cuáles son las fases de un material? Líquido, sólido. Sólido, bien. Sólido, líquido y gas. El plasma lo vamos a dejar a un lado. Bien, los estados de agregación dependen básicamente, están clasificados de acuerdo a las fuerzas intermoleculares que se encuentran en un material. Un sólido es un objeto que es rígido y tiene sus moléculas, digamos, organizadas. Bueno,
El sólido tiene sus moléculas organizadas de tal manera que, porque sus fuerzas intermoleculares son relativamente altas. Por otro lado, el líquido, las moléculas no están tan organizadas, digamos, y sus fuerzas intermoleculares son más bajas que las del sólido. Y por otro lado, tenemos el estado de agregación vapor o gas, que es aquel que tiene las fuerzas intermoleculares más bajas de los tres estados de agregación. Bien, ¿qué pasa con el sólido? Los sólidos, en general, no son deformables, mientras que los estados de agregación líquido y vapor lo que tienen es que se adaptan, o sea, su volumen puede cambiar. Su volumen se adapta al recipiente en el que estén ellos. Por ejemplo, si ustedes tienen agua y la tienen, no sé, la tengo en la botellita, está en la forma de esa botellita, pero si yo la paso, no sé, a ese mate, su forma va a cambiar y va a tomar la forma del mate. Básicamente, esta es la propiedad principal que tiene un fluido. Entonces, lo que son líquidos y gases entran en la categoría de fluidos. Bien, entonces, los fluidos no tienen una forma definida, sino que se adaptan al recipiente en el que se los pongan. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el líquido y el vapor? En general, de manera ideal, digamos, cuando uno tiene vapor o gas, no sé, ustedes tienen en una botellita encerrada gas, vapor de agua, y luego lo abren, no se lo ponen dentro de una caja más grande, pero abren la tapa. ¿Qué pasa con el vapor? El vapor sale y se empieza a expandir y básicamente ocupa todo el lugar que pueda del nuevo recipiente. En este caso sería la caja. Los líquidos no hacen eso. Los líquidos, si yo lo tengo en una taza y lo paso a la otra, cambia la forma, pero no se expande. ¿Ok? Entonces, para esto, básicamente, lo que se dice es que los gases o vapor son compresibles. Mientras que los líquidos no. Porque además es esto, si yo tengo gas en un recipiente y yo le aplico presión, o sea, yo puedo hacer eso y el volumen del gas va a disminuir, mientras que con el líquido no puedo hacer eso. El líquido, al menos un líquido ideal, es incompresible. Entonces, bien. Entonces, para esta parte, vamos a trabajar con fluidos, mayormente con lo que son líquidos. Ahora, una de las propiedades que tienen los fluidos, bueno, que tiene cualquier material, es la densidad. ¿Cómo se define la densidad? Masa sobre volumen. Bien, masa sobre volumen. Si la densidad es constante, significa que es un fluido incompresible. ¿Ok? La densidad es, como ya vimos, una propiedad intensiva que no depende de la masa, pero sí depende de otros factores, como por ejemplo la temperatura. Si nosotros tenemos un líquido, no sé, de algún material que se derritió y está a determinada temperatura y luego le subo aún más la temperatura, su densidad
va a cambiar, ¿ok? También puede depender de la posición, pero nada, para este curso vamos a trabajar con densidades constantes, con lo cual vamos a trabajar con fluidos incompresibles, en general líquidos. Bien. Ahora, vamos a ver lo que es presión. ¿Qué entiende por presión? ¿Presión es lo mismo que fuerza? ¿No es fuerza sobre área? Exacto. Sí, la presión es básicamente la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Verdaderamente cómo se ejercen las fuerzas. ¿Perdón? Es como verdaderamente se ejercen las fuerzas. Entonces, matemáticamente, la presión es fuerza sobre área. ¿Ok? Pero cuando hablamos de fuerza sobre área, es la fuerza que se está ejerciendo de manera perpendicular al área. O sea, yo tengo aquí una chapita con una determinada área. Y la presión es esta fuerza. O sea, esta fuerza, cuando hablamos de presión, es la fuerza perpendicular al área en cuestión. ¿Qué unidades va a tener esto? La fuerza, según el Sistema Internacional de Unidades... Kilómetro cuadrado. ¿La fuerza en kilómetros por hora? No, Newton metro cuadrado. Sí. La fuerza es Newton y el área es metros cuadrados. La división entre un newton y un metro cuadrado da como resultado una nueva unidad que se llama Pascal. Y se la suele denotar PA. Esta es la unidad de presión según el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, obviamente, tiene diferentes variaciones de unidades, dependiendo qué sistema estemos usando. Por ejemplo, atmósferas, bar, milímetro de mercurio, y así. Y bueno, luego toca ver cómo es la conversión de unidades. Para lo que son los ejercicios y todas las cosas, siempre se recomienda usar el Sistema Internacional de Unidades. Pero sabiendo los factores de conversión, se puede convertir uno al otro. Por ahí. Aquí está. Una atmósfera es igual a 325 pascales. Y a su vez es 1,013 bar. Bien. Ahora hablemos de la presión que ejercen los fluidos. Cuando existe un objeto dentro de un fluido, aunque el fluido esté en reposo, que es lo que vamos a trabajar por ahora, el fluido ejerce una presión sobre todas las caras de la superficie. Si yo tengo un recipiente que está con un fluido y hay un objeto con una determinada área, hay fuerzas que están ejerciendo una presión sobre el objeto. ¿Por qué son esas fuerzas? Aunque el fluido en realidad está en reposo, todos los materiales, todas las moléculas están moviéndose. O sea, hay movimientos intermoleculares. Y esos movimientos intermoleculares del fluido, al chocarse con la superficie en la que está el fluido, son las responsables de que se ejerza una presión sobre la superficie del objeto que está en el fluido. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Si no flota, ¿Perdón? el objeto está como flotando en el fluido. Y si no flota, cae muerto hacia abajo. Sí, ya vamos a ver en un ratito
cómo está relacionado eso. Pero sí, también depende de una propiedad en específico, si flota o si se hunde o si queda más arriba, ¿ok? Pero, o sea, si tienes un objeto que tenga al menos una partecita sobre, o sea, en un fluido, el fluido va a estar, o sea, todo lo que esté en contacto con un fluido va a tener una presión que se está ejerciendo por las fuerzas intermoleculares del fluido, por los choques que se dan. ¿Okay? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ahora, hablemos de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Bien. Nosotros, que estamos aquí en la Tierra y todo eso, estamos rodeados de un fluido, básicamente, porque estamos rodeados de diferentes gases, el oxígeno que respiramos, estamos rodeados del aire. Entonces, esos gases, ese vapor, al ser un fluido, también ejerce una presión sobre los objetos que están en él, en este caso sobre nosotros o sobre lo que fuera. Bien. Entonces, la presión que está sobre nosotros, la que está, digamos, al nivel de la Tierra, es lo que se llama presión atmosférica. Esta presión va a depender de la altura en la que nos encontremos. Mientras más bajo estemos, más, digamos, menos altura, la presión va a ser mayor. Mientras más alto estemos, no sé, Cava queda al nivel del mar, pero si se van, no sé, a Córdoba, en Córdoba hay montañas, ¿no? Si se van a Córdoba, perdón, no salí de acá, si se van a Córdoba y se van a alguna ciudad que esté más alta, mientras más alto estén, va a haber menos vapor, hay menos fluido. Entonces eso hace que la presión sea menor. La presión atmosférica al nivel del mar es de una atmósfera. De hecho, por eso se usa la unidad de atmósfera. Al nivel del mar es una atmósfera que ya vimos que vale 101.325 pascales. Luego, mientras suba la elevación, esa presión va a disminuir. Bien. ¿Alguien dijo algo? Ahora veamos lo que es la presión en los fluidos, en los líquidos. Bien, yo tengo, en un fluido tengo un objeto que tiene una altura de Y. Este objeto está en el fluido y siente una presión, vimos que es fuerza sobre A. Si despejamos esto, tenemos una fuerza que es igual a presión por el área. Como dije hace un rato, cuando tenemos un objeto en el fluido, el objeto siente presión por todas las caras del objeto. Entonces, si yo tengo aquí una fuerza que sería presión por A, nuevamente, como son fuerzas perpendiculares, hay que hacer de esta manera. Luego, acá tenemos una fuerza que es presión más un diferencial de P por A. Bueno, luego acá tengo más. Y luego, ¿qué más tiene el objeto? El objeto además tiene peso. Esto es un diferencial de masa por gravedad. ¿Ok? El objeto en cuestión está en equilibrio, está en el fluido ahí flotando.
Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y, esto va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas está sintiendo el objeto en el fluido? Por un lado, tenemos hacia arriba, tenemos la fuerza que está sintiendo en la cara abajo, que sería P por A. Luego, hacia abajo, tenemos esta fuerza de arriba, que es P más un diferencial de P por A. Ay, perdón, es hacia abajo. Y además, tiene la fuerza del peso. Y esto es igual a 0. Bien. Más la fuerza peso. ¿Por qué va a ser más la fuerza peso? Porque P por A es... Ah, no, ahí está. Esta es la de acá. No, esa va para allá. Sí. O sea, estoy poniendo positivo lo que va para arriba y negativo lo que va para abajo. Recuerden que en un análisis de dinámica son todas las fuerzas que están ejerciéndose sobre el objeto. Bien. Por un lado, puedo romper este paréntesis. Esto es menos diferencial de P por A. Y además, esa masa la puedo cambiar por su densidad. La densidad, sabemos que es igual a masa sobre volumen. También puede ser igual a un diferencial de masa por un diferencial de volumen. Con lo cual, esto es densidad por un diferencial de volumen. ¿Y quién es el volumen del objeto? Recordemos que estamos trabajando con densidades constantes. Entonces, la densidad siempre va a ser de todos lados, aunque yo agarre un cachito de masa o todo el objeto. Entonces, tenemos que el diferencial de masa es igual a la densidad por un diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser todo el área del objeto por la alturita del objeto, que en este caso es diferencial de Y. Bueno, sustituyo esto acá. Es igual a 0. Esto con esto se me va. Ah, me comí la gravedad. Bien, esto me queda menos diferencial de presión por A es igual, paso al otro lado, es positivo, por A, por de Y y por la gravedad. El área se va. Y si yo paso el diferencial de Y acá, y este menos lo paso por el otro lado, me queda esta fórmula. Fíjense que el diferencial de presión evaluado con respecto, o sea, la presión evaluada con respecto a la altura y si yo tomo, muy bien, de aquí a aquí, digamos, aquí, y acá sería el diferencial, el grosorcito es el diferencial de la variación de la presión con respecto a la altura es negativa. Significa que son... ¿Perdón? Al disminuir aumentaría, ¿no? Exactamente. Al disminuir la distancia, Y aumentaría la presión. Ahora, si yo eso integro de lado a lado, acá voy a integrar con respecto a P desde una P1 hasta una P2, acá desde una Y1 a una Y2. Ahora me queda que P2 menos P1 es igual, la densidad hablamos de que es constante porque estamos utilizando líquidos incompresibles y la gravedad sabemos que
que es constante, al menos en la Tierra, que es donde estamos trabajando. Esto sale, y acá me queda Y2 menos Y1. ¿Ok? Esta ecuación es la ecuación de la hidroestática. Pero voy a volver a escribirla a memoria. Esta ecuación básicamente lo que me permite es calcular las diferencias de presiones a diferentes alturas. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tomo como que Y2 es la altura justo en la superficie del líquido? Si Y2 es la altura, es el punto justo en la superficie del líquido, la presión 2 va a ser la presión que está ahí en la superficie de arriba. Esta presión, si el recipiente está abierto, va a ser igual a la presión atmosférica, o bueno, a la presión que esté arriba del líquido. Vamos a poner P sub 0. Entonces, reescribo esto, P menos P, y esto le voy a llamar P simplemente. Esto de aquí es básicamente natural. Bien, lo que me va a quedar es lo que me queda al final es esta ecuación. Esta ecuación es la presión que tengo a una altura en un líquido. Esta H es la altura desde la superficie del líquido, donde está abierto, o sea, desde aquí hasta donde queremos medir la presión. Por ejemplo, si yo tengo un líquido y aquí afuera estamos en una presión tal, y quiero medir la presión en este punto, mi H va a ser esta distancia. La altura H no es la distancia desde abajo hacia arriba, sino desde la superficie del líquido hasta donde estoy midiendo. Entonces, si yo quisiera medir aquí, lo que tengo que P1 es igual a la presión encima más la densidad por la gravedad por la altura. Por esa altura H. Bien, fíjense que la presión, nosotros mientras más bajemos en un fluido, la presión va a ser más grande. Básicamente eso es por toda la columna de agua o digamos de fluido que está en sí, está sobre ese punto. En general, esta parte que está aquí, si se fijan, es la presión que hay en este punto, pero digamos con respecto al líquido. Y el PO es la presión encima del líquido, el fluido que fuera, gas, atmósfera, etc. A esta presión se la suele llamar presión manométrica. Es como el exceso. Y a la presión total se le llama presión absoluta. Bueno.
Si yo tengo un objeto como este, donde lo que tiene son estos tres, este tipo de objetos se llaman vasos comunicantes. Y yo le agrego, estas tres boquitas están abiertas. Si yo le agrego líquido, el líquido se va, le agrego un fluido, este fluido se va a organizar de tal manera, si está todo abierto, que la altura de todos los del líquido en todos estos vasos va a ser la misma, porque se tiene que cumplir que la presión a la misma altura, como es un mismo fluido, tiene que ser la misma acá, acá y acá. Y si están abiertos contra una presión, una misma presión atmosférica, si no tuvieran la misma altura, matemáticamente no va a dar. ¿Ok? Bien. Ahora veamos lo que es el principio. Bien, el principio de Pascal básicamente nos dice que, tenemos un fluido encerrado, la presión aplicada en un lado se va transmitiendo a lo largo de todo el fluido. Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, yo tengo acá, tenemos un fluido que está encerrado. En esta parte tiene un área 1 y en acá un área 2. Si yo a esto le aplico una presión, ejerciéndole una fuerza, esa presión se va a ir transmitiendo a través del fluido y esa misma presión va a sentir acá. Entonces, eso significa, esta presión 1, que es igual a fuerza 1 sobre área, se va a seguir transmitiendo y va a ser igual a la presión que sienta en el punto de acá. Es decir, a la presión 2. La presión 1 es igual a presión 2. Acá la presión está ejercida por una fuerza 1 dividida para un área 1. Y en el lado derecho tenemos fuerza 2 dividida para el área 2. Esta fuerza se ejerció de esta manera, se va transmitiendo la presión y lo que hace es que acá va a haber otra fuerza que va a ejercer la misma presión que acá, pero la magnitud de esa fuerza va a depender del área. O sea, la presión aquí y acá van a ser las mismas, pero si las áreas no son iguales, las fuerzas van a cambiar. Básicamente se debe cumplir esta ecuación de aquí. Este tipo de sistemas se usa bastante en la industria automovilística para levantar autos. Fíjense que si yo tengo un área pequeña, yo puedo ejercer una fuerza tal que puedo lograr levantar acá un área más grande. Así que básicamente el principio de Pascal se resume en esta ecuación. Igualar presiones en ambos lados y ver qué es lo que me están pidiendo.
Bien, basados en estos principios, se usan un par de objetos para medir presiones. Por un lado, tenemos lo que es el manómetro, que básicamente se usa para medir la presión de un gas. Lo que se tiene es lo siguiente. Tenemos un tubo en forma de U, donde acá tenemos un gas encerrado, del cual nosotros queremos conocer la presión. Luego colocamos un líquido y al otro lado del objeto está abierto. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que cumplir, como es el mismo líquido el que está adentro, se tiene que cumplir que la presión que siente a esta altura en el lado izquierdo del dispositivo debe ser la misma presión que siente acá. Esta presión absoluta debe ser igual a esta presión de acá. Ahora, si las evaluamos por separados, en el lado izquierdo tenemos la presión del gas, que es la que siente, digamos, en todo el gas hasta aquí, y más la presión manométrica de esta columna de agua. Entonces, esa presión absoluta es igual a esta presión P, que es la del gas, y la presión manométrica, que es la densidad por la gravedad y por la altura. La densidad es la densidad del fluido, es decir, del líquido que estamos metiendo. Por otro lado, si nos vamos a la derecha, esta presión absoluta, ¿qué tenemos a la derecha? Tenemos la columna de agua y arriba, como está abierto, tenemos encima la presión atmosférica, o sea, la presión del medio en el que esté. Entonces, esa presión, digamos, si está en condiciones ideales, esa presión es la presión atmosférica, que en general es una atmósfera. Entonces, tenemos la presión atmosférica más la presión que se ejerce por la columna del líquido, que sería la densidad por la gravedad por esta altura Y2. Entonces, fíjense que como esta presión absoluta debe ser igual a esta de acá, la altura que tome el líquido, las alturas, va a depender de cuál es, primero de la presión atmosférica y por otro lado de la presión del gas. Entonces, como estas dos son iguales, lo que hace es que se iguala y si nosotros pusimos un líquido conocido con densidad conocida y tomamos las alturas y sabemos cuál es la presión atmosférica del medio ambiente, podemos calcular lo que es la presión del gas utilizando estos principios. Donde en la tercera ecuación vemos que la altura básicamente es la diferencia de alturas entre el líquido que está sometido a la presión atmosférica y la parte del líquido que está en contacto con la presión del gas. ¿Ok? Entonces, como este objeto es bastante típico para calcular presiones de gases. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Luego tenemos lo que son los barómetros. Esto lo que tiene es
un tubito que tiene una parte abierta, se pone un líquido, luego se tapa con un objeto como este, un recipiente, y luego se lo voltea y al recipiente se le pone el mismo líquido. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes hacen eso y lo voltean, en la parte de arriba se crea un vacío, en la parte de arriba del líquido. Que se crea un vacío significa que esa presión es cero. O sea, en el vacío la presión es cero. Así que bueno, nada. Pero al final esto va a bajar y lo que se hace, esto se usa para medir las presiones atmosféricas. No sé si estamos en un entorno que por alguna razón no conocemos. Nuevamente se aplica el principio de que en este punto las dos presiones deben ser iguales, tanto aquí, digamos, afuera del tubito como adentro. Entonces, ¿qué tenemos adentro del tubo? Tenemos la presión ejercida por la columna del líquido más la presión de arriba, que en este caso es vacío, que es cero. Y, digamos, en esta parte de acá afuera tenemos la presión atmosférica, la presión del ambiente, y más la presión ejercida por esta altura, Y. Así que bueno, lo que nos queda es que evaluando esa presión atmosférica, la del medio ambiente, es igual a la densidad del líquido en cuestión que pusimos en el objeto por la gravedad, por la diferencia de altura entre la columna del líquido que se forma dentro del tubito y esta altura que nosotros le pusimos. ¿Ok? Bien. ¿Estamos aquí? Básicamente la clave en esto de aquí es que si es un fluido que está, o sea, es un fluido que está en contacto, digamos, a una misma profundidad, se debe cumplir que sus presiones absolutas deben ser iguales. Ahora vamos a ver lo que es flotación, que está basado en el principio de Arquímedes. Bien, nosotros tenemos un recipiente donde tenemos un objeto que puede estar sumergido totalmente o parcialmente sumergido. El principio de Arquímedes básicamente nos dice que cuando tenemos un objeto que está parcial o completamente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba tal que es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Veamos. Nosotros ya vimos que el fluido ejerce presión por medio de fuerzas en sus caras. Fuerza 1, fuerza 2. Sí, bien. Entonces, en la cara superior, el fluido siente una presión 1 provocado por fuerza 1 y abajo siente una presión 2 provocado por fuerza 2. Y además,
este objeto está sumergido de tal manera que la distancia entre su cara superior y la superficie del objeto es una distancia x, y luego el objeto en cuestión, digamos que es un cuadrado, es un cubo, no sé, si es un cubo, tiene un lado de altura h. Bien, entonces, la presión 1 que está ejercida por una fuerza 1 va a ser igual a fuerza 1 dividido para área. Si yo despejo esta fuerza, es igual a presión 1 por el área. Y esta presión 1, a su vez, exacto, la presión PO, que es la presión atmosférica, más la densidad, por la gravedad y por la altura entre la superficie del líquido y la cara superior del objeto, que en este caso es X. Y esto por A. Hago lo mismo con la fuerza 2. Fuerza 2, es decir, la fuerza en la cara inferior, esto es igual a la presión 2 por el área. Bien, ¿quién es la presión 2? Pensé por qué por X más H. Ok. Y esto es el área. Bien. Entonces, Arquímedes lo que dice es que la resta entre estas dos fuerzas, miren que esta fuerza 2 empuja hacia arriba y la fuerza 1 empuja hacia abajo. La diferencia entre esas fuerzas es lo que llamamos empuje. El empuje es igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1. Ahora, pongamos aquí lo que acabamos de escribir. Voy a romper el paréntesis de arriba. Esto por esto. Más. Ahora voy con la parte de abajo. Sería PO por A menos densidad por gravedad por X por A menos densidad por gravedad, sí, por altura y por A. Bien, ¿qué se me va? Se va esto con esto Y la duda. y esto de aquí, ¿no? Creo que es un término. Sí, eso, no Es sé. de H. 1, 2, 3. Claro, porque de H. El de Esto de acá. densidad por G por H por área. No está ahí. No, sí está todo. Sí está todo. Está hecho al revés. Está hecho al revés. Sí, ¿verdad? Contaste F1, hiciste F1 menos F2. Ajá. Ay, es verdad, por eso no me salían los números. No me salía. Perdón. Bueno, lo reescribo. Claro, tienen razón. A ver, entonces, PO por A, perdón. Esto por esto. Creo que sigue arriba. Por esto. Más densidad por G por A. Y menos la fuerza 1 que tenemos menos PO por A menos densidad por gravedad por X por A. No me salía nervioso. Bien, entonces, ahora sí, esto con esto y esto con esto. Entonces, me queda que la fuerza de empuje es igual a la densidad. Ojo que estamos, ¿quién es esta densidad? Esta es la densidad del fluido.
no del objeto, densidad del fluido. Del fluido por la gravedad y por la altura h y por a. ¿Y qué es esto? Es esta alturita, que es el lado de este cubo. Recuerden que estamos hablando, todo partió desde que el cubo está en un líquido y está totalmente sumergido, está ahí totalmente cubierto. Esta altura h es el lado de ese cubo y a es el área del cubo. El lado del cubo por el área, eso es el volumen. ¿Pero qué volumen es eso? En este caso, del que partimos, este volumen es el mismo del objeto, pero porque el objeto está totalmente sumergido. La fuerza del... ese volumen que está totalmente sumergido en el líquido es un volumen que está desplazando del fluido. Entonces, esto en realidad es el volumen del fluido desplazado. Esta es la definición de empuje. Fíjense que, es igual la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desplazado. Por ejemplo, si yo tuviera otro caso en el que tengo un objeto, tengo este cubo, que tiene 2/3 de su altura, sumergido, ¿ok? ¿Cómo sería el empuje de este objeto? Sería la densidad del fluido por la gravedad. Imaginemos que esto es un cubo perfecto de lado H, lado H, ¿ok? El volumen del fluido desplazado básicamente es el volumen del objeto que está, la parte del objeto que está sumergida. En el primer caso, el objeto estaba totalmente sumergido, entonces el volumen del fluido desplazado era netamente igual al volumen del objeto. Pero en este caso de acá, ¿qué pasa acá? Acá está sumergido 2/3 partes de la altura del objeto. Entonces, el volumen del fluido, lo que está desplazando ese objeto es el volumen de esta partecita. ¿Ok? Si esto es un cubo, sería la fuerza de empuje de este volumen, significa que es este pedacito de volumen, es decir, el área de la base por la altura correspondiente a lo que está sumergido, que en este caso es 2/3 de H. ¿Se entiende esto de la definición de empuje? No siempre va a ser el volumen del objeto, depende de cuánto del objeto está sumergido, cuánto volumen está desplazando del líquido porque lo está ocupando ese objeto. Bien. ¿Y eso siempre va a ser dato? ¿Perdón? ¿En un ejercicio? ¿Cómo? ¿Va a ser dato en un ejercicio? ¿Qué cosa? El volumen del fluido desplazado. No necesariamente. Te puedo decir datos. Si es un diferencial de los volúmenes, ¿no? Claro, lo que se hace es que se da los datos del objeto y se te dice, no sé, está lo que está aquí. Te puedo dar, digamos, el lado del S y te digo, está 2/3 partes sumergido. Calcúlame el empuje. Algo así. Porque justamente parte de la evaluación es que ustedes entiendan que en la fuerza de empuje no es directamente el volumen del objeto, sino el volumen del fluido desplazado, es decir, cuánto está sumergido. ¿Ok? O sea, lo que se dice de manera indirecta se dice, bueno, tanto está sumergido o está a la mitad y se dan los datos del objeto. Entonces, dependiendo de eso, ustedes analizan, bueno, entonces este volumen, como es el que está sumergido, es el que corresponde a la fuerza de empuje. ¿Se entiende? Bien, ¿y ahora qué pasa con los objetos? Hay
el fluido tiende a subir el objeto en el que esté. Ahora, voy a mostrar 3 casos, que ahí veníamos a lo que decían antes los compañeros. Ahorita le termino de interrumpir. Bien, entonces, podemos tener, cuando nosotros sumergimos, cuando nosotros metemos un objeto en un fluido, pueden pasar 3 cosas. La primera, que se hunda completamente el objeto. La otra, que no, ni se hunda ni se eleve mucho, como que queda, digamos, en medio. Y la última es que flota una parte del objeto. Bien, no sé cómo poner en la parte B. El cuerpo flota, pero está sumergido únicamente. Bien, ¿qué pasa? Nosotros en el objeto tenemos, primero, el objeto tiene su peso. Y además tiene la fuerza de empuje. ¿Ok? Recuerden que la fuerza de empuje está ocasionada por las fuerzas que ejercen presión, las fuerzas del fluido que ejercen presión sobre las caras, como ya venimos diciendo. Entonces, si nosotros lo vemos esto desde un punto dinámico, ¿por qué se hunde el objeto? Eso no suele. Exactamente. Si esto se hunde, si solo tenemos 2 fuerzas, una del peso y la otra del empuje hacia arriba, que esto se hunda significa que la fuerza que está yéndose hacia abajo, que está con dirección hacia abajo, es mayor que la que tiene dirección hacia arriba. Es decir, el peso del objeto es mayor que el empuje. Ahora, el peso del objeto, decíamos que era masa por gravedad. Y el empuje lo habíamos definido como el fluido, perdón, la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen del fluido desplazado. Vamos a poner FD. Si yo cambio esto, la masa, si pongo la masa en términos de la densidad, ¿a qué es igual la masa? ¿Perdón? Es la densidad del objeto. Bien, por el volumen del objeto.
Bien, ahora ¿qué pasa? La gravedad es la misma para ambos, ¿no? Estamos trabajando con la gravedad de la Tierra. Y además, en este caso, si se hunde todo el objeto, ¿qué pasa? El volumen del fluido desplazado es igual al volumen del objeto, en este caso. Con lo cual, esto y esto también, como son iguales, salen, digamos, de esto. ¿Y qué me queda? Que la densidad del objeto es mayor a la densidad del fluido. Es decir, que para que un cuerpo se hunda en un fluido completamente, o sea, se vaya hasta el fondo, significa, o sea, tiene que pasar que la densidad del objeto debe ser mayor a la densidad del fluido. ¿Ok? Básicamente solo depende de eso. Los volúmenes siempre son iguales. El de... En este caso. Ok. O sea, por eso El caso el volumen del fluido desplazado es básicamente lo que está siendo ocupado por el objeto en el fluido. En este primer caso, que es cuando se hunde todo, como está totalmente sumergido, lo que se desplaza del líquido es igual al volumen del objeto. Profe, al lado de densidad del objeto dice volumen Del objeto, solo puse OBJ. ¿Y por qué los tachas? Porque en este caso el volumen del objeto es el mismo que el volumen del fluido, el volumen del fluido desplazado, que es lo que le acabo de explicar, y además la gravedad también es la misma. Entonces como que comparar esas dos no tiene sentido porque son iguales. Entonces lo que me queda es que se debe cumplir que la densidad del objeto debe ser mayor a la densidad del fluido. O sea, cuando esto pasa, el objeto se hunde completamente. Ahora, en el segundo caso, tenemos un objeto que está totalmente sumergido, pero no se va al fondo. O sea, nomás como que queda ahí en medio flotando. Entonces, nuevamente, tenemos peso y fuerza de empuje. Que se quede como, digamos, en medio flotando, que ni se vaya arriba, pero tampoco totalmente abajo, significa que la fuerza de empuje es igual al peso. ¿Ok? Y hacemos el mismo análisis. La fuerza de empuje es la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen del fluido desplazado. Vamos a ponerle FD. Y el peso del objeto es masa por gravedad, que lo podemos cambiar por la densidad del objeto, por el volumen del objeto, y esto por la gravedad. Nuevamente, en este caso, este segundo caso, no se hunde completamente, pero el objeto está totalmente sumergido. Entonces, el volumen del objeto es el mismo que el volumen del fluido desplazado. Entonces yo puedo tachar esto, digamos, porque son iguales, y lo mismo con la gravedad. Entonces llegamos a la igualdad de que la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto. Es decir, que cuando la densidad del fluido es la misma que la densidad del objeto, el objeto lo que va a hacer es que se va a sumergir completamente, pero no se va a ir hasta el fondo, sino que como que queda abajo flotando.
Y ahora, ¿qué pasa con el tercer caso? El objeto flota, pero no flota completamente, o sea, no es que netamente queda exactamente arriba del líquido, sino que hay una fracción de ese objeto sumergido. En este caso, digamos, este pedacito. Porque si no, no existiría él. ¿Perdón? Porque si no, no existiría él. Exactamente. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué pasa en este caso? Como si hay una parte sumergida, para este caso, la fuerza del empuje también es igual al peso. Pero ¿qué va a cambiar? El volumen. El volumen. Muy bien. Entonces, para el empuje tenemos la densidad del fluido por el volumen del fluido desplazado por la gravedad, y para el peso tenemos la densidad del objeto por el volumen del objeto y por la gravedad. Entonces, para este caso, la gravedad es la misma, pero el volumen del objeto no es el volumen desplazado, porque el volumen del objeto es todo esto, pero el volumen del fluido desplazado es lo que está sumergido, es decir, solo este pedacito. Entonces, el volumen del fluido desplazado es diferente al volumen del objeto. En este caso lo que se tiene es una relación tal que la densidad del fluido dividido para la densidad del objeto es igual al volumen del objeto dividido al volumen del fluido desplazado. Entonces, fíjense que la densidad, cuánto se hunde, digamos, cuánto se cubre del fluido, va a depender de la relación entre la densidad del fluido y la densidad del objeto. ¿Se entendió hasta aquí? Bueno, ahora vamos a hacer, perdón. Okay. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios. ¿No sería la densidad del fluido sobre el objeto igual al volumen del fluido sobre el espejo? Esto está multiplicado por esto. Esto pasa a vivir acá, entonces esto pasa a vivir al otro lado. Fíjate que la densidad del fluido por el volumen del fluido desplazado. Entonces la relación queda al revés. Bien. En el último caso depende también de la densidad como de los volúmenes. No, ni la panza.
Bien, vamos a empezar por un ejercicio sencillo de presiones. Es el ejercicio 2 de la guía 9. La guía 9 es de hidrostática. Bien, nos dice, un hombre de 70 kilogramos de masa está parado y apoyado en sus dos pies. La superficie de apoyo de cada zapato es de 200 centímetros cuadrados. ¿Cuál será la presión expresada en pascales ejercida sobre, y aquí hay un error porque dice sobre el zapato, pero en realidad es sobre los zapatos por el suelo? Entonces tenemos un hombrecito que tiene sus zapatos. El hombre tiene una masa de 70 kilogramos. Y la superficie y área es lo mismo, ¿no? El área de cada zapato es de 200 centímetros al cuadrado. Y bueno, nos dice que usemos la gravedad. Entonces, el hombre está ejerciendo una fuerza sobre el piso a través de sus zapatos, digamos. ¿Cuál fuerza es la que está ejerciendo? Exacto, el peso. Entonces, esta fuerza sería el peso, que es masa por gravedad, con lo cual son 70 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? ¿Alguien puede hacer la cuenta, por favor? 686%. Gracias. Esto es newtons. Si yo quiero calcular, vamos a ponerle F porque si no se me va a confundir con la presión. Bien. Si yo quiero calcular cuál es la presión esta presión va a ser igual a esta fuerza sobre el área. En este caso, el área sería lo de los zapatos. Los zapatos cada zapato tiene esta área. Así que lo que tocaría es sumar. Esto da 400 centímetros cúbicos. Y esto lo recomendable es pasarlo a metros cúbicos para que nos den pascales. ¿Cuánto me da esto en metros cúbicos? 0,04 metros cuadrados. Eso, gracias. Bien, ya con esto podemos dividir 686,7 newtons para 0,04 metros cuadrados. ¿Cuánto me da esta presión? 17.167,5 pascales. Gracias. Bien, recuerden que newton sobre metros cuadrados da pascales. Todo el tiempo.
no sé si quitar ustedes, ¿no? Sí, ahí voy. Sí, en la carpeta de teóricas hay un PDF que dice ejercicios hidrostática. Vamos a hacerlos. La mayoría son de flotación. Creo que todos en realidad. Bueno. Bien, el ejemplo 1 dice lo siguiente. Una esfera hueca de aluminio, la cual tiene una densidad de 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos, flota a la mitad sumergida en agua, la cual tiene una densidad de 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Nos dan el radio exterior de la esfera, dice que es de 50 centímetros, y nos pide hallar el radio interior de la esfera. Entonces, tenemos esta esfera que es hueca. ¿Ok? Nos dan la densidad del aluminio. La densidad a veces se la representa con el Rho, que siempre le pongo, o si no con esta letra. Salud. Entonces, la densidad del aluminio es 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. El radio exterior de la esfera es de 50 centímetros, es decir, 0,5 metros. Y el volumen de una esfera es 4/3 por pi por radio al cubo, para tener ese dato. Entonces, tenemos una esfera hueca. O sea, la esfera adentro está hueca, pero está sumergida la mitad de la esfera. Esta esfera tiene un radio interior y además un radio exterior. ¿Ok? Nos dan el radio exterior y lo que nos preguntan es ¿cuánto vale el radio interior? Bien, entonces para esto vamos a usar el principio de Arquímedes. ¿Qué caso es este? ¿A, B o C de los que vimos en antes? Bien, este es caso C. Empezando por ahí. Es aquel caso en el que una parte flota y otra parte está sumergida. El ejercicio nos dice que está sumergida en la mitad de la esfera. Digamos, hasta aquí, ¿no? Bien. Si pensamos el objeto como tal, ¿qué fuerzas tenemos? Voy a hacer con un lado para no poner encima. Por un lado, tenemos el peso de la esfera y por otro lado, tenemos la fuerza de empuje que está siendo ejercida por el fluido. ¿Qué pasaba con este caso? Entre el peso y la fuerza de empuje. Bueno, la proporción. Sí. Primero lo de la proporción, pero eso justamente viene del hecho de que para que esto pase, para que una parte flote y otra parte quede sumergida, se tiene que cumplir que la fuerza de empuje debe ser igual al peso del objeto. En este caso, ¿cómo se llama? El peso de la esfera. Bien, entonces, el empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso es agua, por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. Y el peso del objeto es la masa de la esfera por la gravedad. Y a su vez, la masa de la esfera podemos reescribirla en términos de la densidad de la esfera. Es decir, la densidad de la esfera, porque nosotros no sabemos cuánto pesa la esfera, pero sabemos su densidad,
y sabemos sus proporciones, bueno, al menos una, sabemos cuál es el radio exterior. Entonces, la densidad del aluminio por el volumen de la esfera. Y esto por la gravedad. Ahora, y aquí lo más importante es diferenciar entre el volumen del objeto y el volumen de la esfera. ¿Qué pasa? Perdón, entre el volumen de la esfera, que en este caso es el objeto, y entre el volumen del fluido desplazado. ¿Qué pasa con el volumen del fluido desplazado? ¿Cuál sería aquí? ¿Qué es el volumen del fluido desplazado? Exactamente, es la mitad de lo que vale el volumen de la esfera como tal, porque estamos hablando de cuánto espacio ocupa. Entonces, la densidad del agua por el volumen del fluido desplazado, que básicamente es un medio del volumen total de la esfera. Entonces, un medio de 4/3 por pi y por radio. En este caso es el radio exterior, porque todo lo que está ocupando, que debería ocuparlo el fluido, digamos, es la esfera, es su radio exterior. Esto es al cubo. Bien, y esto por gravedad me voy a quedar sin espacio. ¿Lo podemos sacar igual ya? ¿Perdón? Ah, sí. Gracias. Bien, y por el otro lado tenemos la densidad del aluminio. ¿Y cómo sería el volumen de la esfera? Y volumen exterior menos volumen interior. Exactamente. Aquí hay que recordar que la esfera es hueca. Entonces no es, digamos, el volumen de la esfera total como si fuera llena, sino que hay que tomar en cuenta que es hueca. Entonces, hay que tomar en cuenta de todo el volumen de la esfera como si fuera un solo relleno y restarle el volumen de lo que sería adentro. Entonces, el volumen de la esfera con el radio exterior menos el volumen de la esfera con el radio interior. Entonces, 4/3 de pi por el radio exterior al cubo menos 4/3 de pi por el radio interior al cubo. Bien, porque recuerden que nosotros llegamos a esto a partir de la masa del objeto, y la masa está relacionada con, o sea, la esfera que es hueca. Si la esfera no fuera hueca, la esfera va a ser más pesada, va a tener mayor peso, mayor masa. Entonces, cuando nosotros pasamos de masa a volumen, hay que tener en cuenta ese dato. Bien, y ahora me parece que tenemos todo. Tenemos las densidades, tenemos el radio exterior, sabemos cuánto vale pi, y lo que queda es despejar el radio interior. Bueno, ahí hay que hacer todo un despeje, que lo pueden hacer después si quieren, pero les debe quedar 46,7 centímetros. Básicamente es hacer toda esta operación, pasar a dividir de acá y luego con el resto y despejan el radio interior, que es 46,7 centímetros. ¿Se entendió? Bueno, tomen receso hasta las 4:10.
No vi la semana pasada. No, debe tener bastante que Uy, no traje después de mi vida. Pero si quieres la otra semana te lo hago. O te mando foto por ti. Eso también. Bueno, si quieres escríbeme mañana y te paso. Dale. Ok. Vale. Ah, perdón, no bajó el precio. No, al revés, casi va. Pero. Bueno, ya, quiero. Todavía no está hecho.